Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Sean ustedes muy bendecidos en este día del Señor. Gracias a Él que nos volvemos a reunir para honrar, y glorificar su sagrado nombre. Este día, como lo es para nuestro Dios y para la Iglesia, es día especial, es día de reunirnos, día para honrar y glorificar a nuestro Dios. También les vuelvo a recordar que el día domingo, a la hora de la enseñanza, tanto clase como sermón, estamos estudiando el libro de Éxodo. Hoy vamos a dar inicio al capítulo 29. Yo espero que durante la semana ustedes hayan estado leyendo este capítulo. Y este capítulo 29 trata porque allí se instaura el sacerdocio y se ven pues las instrucciones para la consagración de los sacerdotes. Yo quiero decirles que siempre digo esto, pareciera que yo le restar importancia a lo que ya he enseñado, pero no, las lecciones que vienen a continuación son muy hermosas porque sobre todo tienen mucha aplicación a nuestra vida cristiana. Gracias a nuestro Señor. Yo quiero también dar un especial agradecimiento a Dios. Muchas veces uno sufre problemas de salud que uno los calla, los oculta. Por unas 3 semanas, quizás 4, yo he tenido serios problemas con este oído derecho. He estado en tratamiento médico y hoy me siento contento. ¿Por qué? Porque siento que he restaurado mi audición. Este tiempo pasado, cuando hemos estado cantando, los cantos me rebotaban en este oído, como el oír a los demás hermanos y hermanas ha sido duro para mí, pero hoy este día ha sido un día de felicidad porque ya no he sentido ese problema. Mi audición no ha estado nada buena en las semanas pasadas y gracias a Dios pues estaré en tratamiento con los médicos adecuados y pues doy gracias a Dios por esa gran ayuda que de parte de Él he recibido. De manera pues que vamos a ponernos en oración para presentar pues el estudio de su palabra. Dios Todopoderoso, te damos gracias. Te damos gracias porque sin ti nada somos. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos permites como iglesia reunirnos. Que tú seas siempre muy honrado, muy glorificado. Permite que tu servidor pueda presentar tu palabra con sencillez, con claridad. Que tú seas glorificado en todo. Que la hermandad sea muy edificada. Y te doy especial agradecimiento porque a partir de 2 días atrás y hoy este día he sentido la mejoría en mi audición del oído derecho. Te doy gracias, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a estar estudiando pues este capítulo 29. Capítulo 29 de Éxodo. Vamos a ver especialmente
estas instrucciones que se dan para la consagración de los sacerdotes. Son instrucciones muy especiales. Y yo puedo decir lo siguiente, que a Moisés le fue dicho cómo habían de consagrarse y ordenarse a los sacerdotes para la labor a la que se les había llamado en este capítulo 29. Generalmente, como lo dije creo en la clase pasada o antepasada, nosotros cristianos muchas veces tenemos la actitud de que cuando llegamos a este capítulo 29 no nos gusta leerlo y le damos paso. Pero yo quiero decirles que aquí hay una diversidad de enseñanzas las cuales vamos a estar estudiando. Moisés pues recibió instrucciones detalladas para lavarlos, para vestirlos y para ungirlos para la ceremonia de consagración. También se le instruyó con respecto a los sacrificios de animales que habían de ofrecerse en esta ceremonia y durante el tiempo que perdurara el sacerdocio levítico. Por eso es que el capítulo 29 concluye con la firme promesa de que Dios habitaría entre los israelitas y que le conocerían como Jehová su Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Esto está considerado en los últimos versículos de este capítulo 29. Este, podremos decir, es el resumen de lo que trata, pues, este capítulo 29 de Éxodo. Bueno, primeramente vamos a empezar con la consagración de los sacerdotes. Y esta consagración de los sacerdotes está comprendida en los versículos 1 al 9, a los cuales le damos lectura. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Ustedes noten cómo habla en plural. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Hay muchas palabras, hermanos, que gramaticalmente son bien usadas. Muchas veces nosotros como nación usamos indebidamente las palabras. Por ejemplo, nosotros en lugar de decir cinto decimos cincho, y no es esa la palabra. La palabra correcta es el cinto. Y ustedes, como dije hace un momento, noten
cómo es que desde que se está hablando acá en relación a los sacerdotes, se habla totalmente en forma plural, o sea, el sacerdocio incluía al sumo sacerdote a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Y por supuesto, la tribu de Leví que fue ocupada para este ministerio. El papel de los sacerdotes era tan importante que el Señor no únicamente describió en detalle qué prendas habían de usar y cómo habían de confeccionarse las mismas prendas, sino que también dio instrucciones detalladas para la ordenación de los sacerdotes. O sea, se celebró una ceremonia formal para la ordenación de los sacerdotes y oficialmente así pues iniciar su labor. O sea, ustedes tienen que entender que ellos no empezaron a ministrar simplemente porque les dio la gana, porque así querían, no. Hubo una ordenación, por decirlo así, de parte de Dios, que dio la instrucción a Moisés, y Moisés pues lo trasladó sobre todo a esta tribu especial. Aquí en Éxodo 29, 1 al 9, habla de la consagración de los sacerdotes. Por ejemplo, mire, repitamos el versículo 1. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Y concluye con un resumen diciendo así en el versículo 9: así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Fíjese que usted puede notar que si nos vamos a Éxodo capítulo 40, que es el último capítulo del libro de Éxodo, en los versículos 12 al 15 se lee una situación semejante. Dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Más adelante voy a explicar, si toca en estas clases, acerca de la frase por sus generaciones. Las instrucciones para ordenar a los sacerdotes fueron seguidas con relación a la finalización y consagración del tabernáculo. La ceremonia de ordenación en sí, yo le doy algo adelantado. Si usted quiere lo puede hacer cualquier día de la semana. La ceremonia de ordenación en sí se describe en detalle en Levítico capítulo 8. Todo el capítulo 8 describe la ceremonia de ordenación del sacerdote o de los sacerdotes. Bueno, la ordenación de los sacerdotes había de comenzar con ofrendas. Y vamos a ver 5 pasos. Vamos a ver 5 pasos. No sé si en esta primera clase habrá tiempo suficiente para cubrir los 5 pasos, pero yo le voy a ir indicando paso por paso. Empecemos con el primer paso.
El primer paso en el capítulo 29 de los versos 1 al 3 habla de un becerro, habla de 2 carneros, habla de panes sin levadura y de tortas sin levadura. Habla de hojaldres sin levadura y habla de un canastillo. O sea, usted tiene que ver pues que ellos tenían que tener todos estos elementos. Lo probable es que estas ofrendas fueron parte de una ceremonia realizada en el atrio del tabernáculo que ya había sido finalizado, porque es lo que estamos viendo. Usted recuerda que yo les dije que íbamos a estar saltando los capítulos porque no son dados en forma cronológica y por eso ahora hemos, como quien dice, retrocedido al capítulo 29. Entonces, el primer paso es este. Ahora bien, ¿cuál es el segundo paso? En la ordenación de los sacerdotes era lavarlos con agua. Miren lo que dice el verso 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Ahora bien, indudablemente que este lavamiento se efectuaba en la fuente. Acuérdense que cuando vimos todos los detalles de construcción, se construyó una fuente antes de entrar al tabernáculo. Miren lo que dice, por ejemplo, lo que estudiamos en Éxodo 30. Leamos los versículos 18 al 21. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Miren qué cosa, tenían que lavarse las manos y los pies, como las manos evidentemente que es la parte del cuerpo que se ensucia con más facilidad. Los pies evidentemente que andaban sucios, pues no estamos hablando del calzado moderno, no estamos hablando de las calles modernas que tenemos. Entonces era una región también los pies que se ensuciaba con facilidad. Versículo 20. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, y miren la sentencia que había, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran, lo repite, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. También más adelante explicaré sobre lo que era estatuto perpetuo. Bueno, en tercer lugar, el tercer paso, Moisés había de vestir a Aarón con el uniforme del oficio de sumo sacerdote. O sea, no era cualquier vestimenta, pues. Dice en los versos 5 y 6, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza. Era una especie de gorro especial, pues. Y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Entonces, específicamente, a Aarón, como a todos los sumos sacerdotes que le seguirían, porque Aarón un día iba a morir como persona, mejor dicho.
Entonces, estas instrucciones no solo eran para Aarón, sino para todos los sumos sacerdotes que le iban a suceder. Entonces, había de vestirse de adentro hacia afuera, comenzando con la túnica, luego el manto, luego el efod, con el pectoral adjunto y finalmente la mitra con la diadema santa o la lámina de oro. ¿Ve? Este es el proceso que había que seguir. ¿Cuál es el cuarto paso? El cuarto paso, Aarón había de ser ungido como sumo sacerdote, solo uno, sumo sacerdote. Y fue este privilegio le recayó en Aarón, hermano de Moisés, derramándole aceite de la unción sobre su cabeza. Y sobre esto doy información también. La unción era parte de la asignación de una tarea a alguien en otras ocasiones en tiempos antiguos testamentarios. Mire, por ejemplo, veamos cuando Samuel ungió a Saúl. En 1 Samuel 10:1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derrama sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Bueno, el uso de estos versículos es nada más para ver el acto de la unción con aceite. No estamos estudiando la esencia de los versículos aquí citados, porque no ese es el punto. Luego también cuando ungió a David, mire lo que dice 1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, el pasaje luego dice que a los hijos de Aarón, los demás sacerdotes, dice que habían, volviendo a lo que estamos estudiando, ¿verdad? Habían de vestirseles con sus atuendos sencillos, que eran sencillos, pero que era vestimenta especial. Eran túnicas designadas para esto, es decir, sus túnicas, ¿verdad? El verso 8 dice: y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Y finalmente, pues a todos los sacerdotes se les había de ceñir con los cintos usados como fajones, o sea, como quien dice, para asegurar su vestimenta. Y los hijos de Aarón habían de usar tiaras atadas a ellos. Dice el verso 9, dice que les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. O sea, tenemos que entender, amados hermanos y hermanas, que era un proceso especial, pues. Era una consagración muy especial, la cual tenían que cumplir al pie de la letra conforme a las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Después de que a los hijos de Aarón se les ordenó como sacerdotes, el Señor les aseguró que el sacerdocio de ellos sería por derecho perpetuo, dice, ahí en este verso 9. En la versión del Rey Santiago en inglés dice también por derecho perpetuo.
También se consigna esta declaración en Levítico 3:17. Mire lo que dice Levítico 3:17. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. También aquí mismo en Levítico 24:9 dice, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Luego, también este derecho perpetuo lo corrobora el libro de Números capítulo 19, versículo 21. Les será estatuto perpetuo también el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Al día de reposo se le describe como pacto perpetuo en Éxodo 31:16. Bueno, aquí viene la explicación. La palabra que se traduce, esto que les voy a decir en varias de mis clases a través de los diferentes estudios, en Génesis lo estudiamos mucho esto, y bastantes clases a través de este largo ministerio que he tenido con ustedes, he dado esta explicación, pero viene el caso el volver a recordar esto. La palabra que se traduce como perpetuo es una forma de la palabra olán. Usted póngale, cuando oye esta palabra, un apóstrofe antes de poner la letra O. Un apóstrofe olán con M al final, no N. Esa es la palabra perpetua o perpetuo. Y esta palabra se encuentra frecuentemente en las escrituras hebreas y traducida de varias maneras. Y mire todo lo que incluye la palabra olán. Incluye perpetuo, 1. 2. Incluye eternamente. 3. Incluye, además de eternamente, tiempos antiguos. Esa es la número 3, tiempos antiguos. Número 4, incluye antigüedad. Y número 5, incluye por siempre. Todo eso indica la palabra olán. Yo se lo repito: perpetuo, eternamente, tiempos antiguos, antigüedad, por siempre. Entonces, el término olán, hermanos y hermanas, no quiere decir por la eternidad, ni hasta el final de los tiempos. Entienda bien esto, hermano y hermana. El término olán no quiere decir por la eternidad ni hasta el final de los tiempos. ¿Qué es lo que indica? La idea del versículo 9 es que mientras estuviera en vigencia la ley, a nadie más que a un levita de la familia de Aarón se le permitiría servir como sacerdote. Usted tiene que tomar en cuenta el contexto. ¿Cuál es el contexto? Que son leyes que son dadas a la nación judía. ¿Y cuál es el contexto? Que son leyes que son dadas específicamente a la tribu de Leví. Entonces, usted fíjese bien que el autor del libro de Hebreos objetó pues que el cambio en el sacerdocio, o sea, la venida de Cristo como sacerdote, quiso decir que hubo cambio de ley.
Entonces usted puede entender precisamente que si hubo cambio de ley, ¿por qué iba a ser perpetuo? O sea, ¿por qué iba a ser eternamente? ¿Por qué iba a ser de tiempos antiguos o por siempre? No. Entonces, por eso el autor del libro de Hebreos objetó pues que el cambio en el sacerdocio, o sea, la venida de Cristo como sacerdote, quiso decir que hubo cambio de ley. Cristo, un descendiente de Judá, fíjese bien, ni de Leví, un descendiente de Judá, no de Leví, se hizo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, mire qué claro, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Ve? Esto le hace ver pues y su contexto pues. El pasaje de Éxodo junto con Hebreos deja claro que por siempre o perpetuo quiere decir durante el tiempo que la ley estuviera vigente. Yo espero, hermanos y hermanas, que todos juntos entendamos esta explicación por eso hay grupos religiosos, los adventistas del séptimo día, que confunden esto y que hasta el día de ahora perseveran en que el día que hay que guardar es el día sábado. No. Y vamos a ver estudios especiales dentro del libro de Éxodo donde se habla claramente sobre esta situación. Les repito, pues, por siempre o perpetuo quiere decir durante el tiempo que la ley estuviera vigente. Yo termino acá, hermanos, esta primera parte y con la ayuda del Señor pues vamos a seguir en la hora del sermón estudiando más este interesante estudio que nos ayuda pues a cimentar más nuestra fe en el Señor. Siempre les digo pues que todos seamos acuciosos en el estudio de su palabra. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú eres grande, tú nos ayudas a que tu palabra sea expresada con la claridad que ella necesita. Gracias por ello, Señor, y que el Espíritu Santo siempre me asista para poderla exponer. Que yo sea solamente un exponente de ella, porque tú la dejas bien clara. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.